El título de nuestra enseñanza es Jesucristo como Hijo de Dios. Y bien, pues entonces, hermanos, vamos a ir viendo esta enseñanza, esto que es nuestro Señor Jesucristo conforme a las Escrituras, ¿verdad? También todo lo que se habla del Señor Jesucristo en esta tierra que hemos escuchado, pues ha sido sacado de la Biblia. Cualquier información ha sido sacada de la Biblia, de libros que se escribieron allá en Israel. Bien, entonces, hermanos, pues vamos a comenzar viendo que pues Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que no hay ninguna duda, hermanos, porque las Escrituras lo afirman, lo confirman y bueno, pues es Dios el que lo está revelando. Así es que ojalá que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, pues nos quedemos con esa duda. Ninguno de los que están conectados en línea se queden con esa duda también, si Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Porque vemos que en el mundo todavía hay muchos que dudan y que no lo reconocen, no lo aceptan como el Hijo de Dios. También, pues cualquiera que en algún momento llegue a agarrar las Escrituras y la lea, o cualquiera que en algún momento llegue a ver alguna de las transmisiones de las que se hacen con respecto al Señor Jesucristo, pues queden satisfechos, queden pues seguros de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hermanos, entonces pues vamos a ver un pasaje en el Salmo capítulo 2. Dice aquí en el Salmo capítulo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bien, pues hermanos, ahí podemos leerlo. Y entonces, pues, ¿de quién está hablando este versículo, esta porción del libro de los Salmos? Pues tal vez algunos pueden decir, no sé, no estoy seguro, pero aquí nos está hablando, hermanos, de el Señor Jesucristo. De Él nos está hablando y nos dice también, hermanos, algo interesante. Dice: yo publicaré el decreto. Bien, hermanos, pues el decreto es una ley que se confirma, una ley que se expide y que por alguna autoridad, y que, hermanos, es válida, ¿verdad? Es algo que se va a poner en práctica. Bueno, ¿y cuál es ese decreto? Bueno, hermanos, pues el decreto es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el contenido de este decreto, y que el Señor Jesús dice que Él va a publicar ese decreto. Y hermanos, entonces pues nos está hablando aquí del Señor Jesús. Aquí no nos menciona su nombre, pero vamos al libro de los Hechos en el capítulo 13. Quiero que veamos algunos versículos de las Escrituras. En el capítulo 13, versículo 33, dice aquí: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Está hablando del pueblo de Israel, pero aquí nos dice esto: a nosotros, dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, ¿verdad? El Salmo que acabamos de ver, como está escrito, dice en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, pues aquí confirmamos de que efectivamente
este salmo nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, en Romanos, un libro más adelante, en Romanos capítulo 1, en el versículo 4, dice de esta manera, está hablándonos también del Señor Jesús, dice aquí que el Señor Jesús, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios. Así es que no hay por qué oponernos, no hay por qué pues seguir aferrados en nuestra ignorancia o en todo lo que se dice, se comenta en el mundo, sino que pues hagámosle caso a la palabra del Señor. Así es que, hermanos, no hay ninguna duda de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Cada uno de nosotros debemos de hablar con esa seguridad de que Él es el Hijo de Dios. Debemos de hablar con esa confianza de que Él es el Hijo de Dios. No que en algún momento nos quedemos pues como apenados o sin palabras, dudando de quién es el Señor Jesús. Hermanos, sino que cada creyente debe de tener esa seguridad y hablar con toda seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios. No pensando en los demás, cómo lo demuestro, cómo lo compruebo, cómo se los explico. No, hermanos, con que digamos Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí está la Biblia, que cualquiera que guste aprender más, cualquiera que guste pues conocer más acerca de Jesús, pues lo puede hacer. Pero vemos en estos pues cortos versículos que hemos visto que se comprueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, como el Hijo de Dios, Él puede heredar todas las cosas. Él puede heredar todas las cosas porque es el Hijo, porque es el Hijo. Creo que cualquier padre, pues ¿quiénes le van a heredar? Pues sus hijos, ¿verdad? Y aquellos que como aquí en el caso del Señor, Jesucristo era su único hijo, ¿quién va a heredar las cosas de Dios? Pues el único hijo que tiene, Él las va a heredar. Como cualquier persona en esta tierra, pues son nuestros hijos los que heredan, los que les dejamos los bienes que adquirimos. Si tenemos varios hijos, pues lo repartimos entre todos, ¿verdad? Pero si tenemos uno, pues ese uno, mujer o hombre o mujer, pues va a ser la heredera. También, hermanos, bueno, entonces el Señor hereda esas cosas. Nos dice en el Salmo, volvemos otra vez al Salmo 2, versículo 8, y dice aquí el Padre, ¿verdad? Él es el que habla, no lo dice aquí, pero entendemos que lo dice Dios, que lo dice el Padre. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuyas los confines de la tierra. Amén. Así es que dice aquí, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿En dónde están las naciones? Bueno, pues todas las naciones están en esta tierra, en esos 5 continentes que se conocen, ¿verdad? Entonces, pues Él está dándole esa herencia, no está preguntando si lo puede dar, si le autorizan que lo dé. Hermanos, y también dice, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Amén. Así es que, hermanos, pues Él es el único heredero. También, hermanos, el Señor Jesucristo
como hijo de Dios, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder, como lo expresó el Señor ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 28. Vamos a usar nuestras Biblias. Versículo 18, el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por lo tanto, Él mandaba, por lo tanto, Él daba instrucciones, porque tenía toda la autoridad de parte del Padre. Y entonces, hermanos, pues vemos entonces como el Hijo de Dios, el Señor tiene toda esa autoridad. Y hermanos, bueno, como Hijo de Dios también vemos, como leímos en el Hechos, en el versículo 33, que Él fue levantado de los muertos. Y vamos a regresar al libro de los Hechos. Capítulo 13. Versículo 34, que nos dice: y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Sí? Entonces vemos que aquí el Señor Jesús fue levantado de los muertos para nunca volver a que su cuerpo se descompusiera, a que su cuerpo se destruyera, sino que para nunca más volver a morir. Y hermanos, también sigue diciendo en este versículo, en el versículo 35, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, vamos al Salmo 16. Vamos a ver el Salmo 16, versículos 9 y 10, que dicen de esta manera: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos que lo que, hermanos, el escritor del libro de Hechos, que se cree que fue el médico, ¿verdad?, Lucas, pues está haciendo referencia a este pasaje del libro de los Salmos, hermanos, que nos muestra y dice: no permitirás que tu santo vea corrupción, dice en parte del versículo 10, y también el versículo 9 dice: mi carne también reposará confiadamente. ¿Sí? Esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que conocían las Escrituras, hermanos, pudieron pues saber lo que estaba pasando en ese tiempo, cómo se estaban cumpliendo las Escrituras aquí con nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, bueno, pues aunque Él lo veíamos o lo veían afligido, preocupado, pero el Señor Jesús conocía las Escrituras.
Y también, hermanos, los judíos conocen las escrituras. Los de hoy siguen conociendo las escrituras. Sin embargo, pues muchas cosas no entendieron que se estaban cumpliendo con nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, tiene el derecho de ser un sacerdote. Y bueno, pues, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la responsabilidad de un sacerdote? Pues enseñar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios como Dios quiere que se haga, no de una manera personal, ni de alguna otra forma que algún otro personaje quiera que así se enseñe, se transmita la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, pues vamos al Salmo 110. Dice en el versículo 4 del Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelvo a repetir esta lectura, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién hablaba aquí esta palabra, o Dios de quién hablaba? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es muy importante la lectura bíblica, que no nos olvidemos de leerla, de escudriñarla, de aprenderla, de entenderla, de compararla, ¿verdad? En los demás pasajes que se interpreta las escrituras, porque yo no le estoy dando aquí una interpretación personal, ni una interpretación de otra persona, y que yo diga, pues así dicen, o así lo he entendido, así lo he investigado. No, estamos viendo pasajes del Nuevo Testamento que lo confirman. Hombres que estuvieron dispuestos, hermanos, a aceptar ese nuevo pacto, cambiar su estilo de vida por ese nuevo pacto, esas nuevas enseñanzas que traía el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vuelvo a recordarles que ese es el decreto del cual habla las Escrituras, que el Señor Jesucristo iba a venir a publicar esa nueva ley, ese nuevo decreto, que era pues la gracia, la misericordia, el amor, las buenas noticias, hermanos, de parte del Padre. Así es que, pues, entonces aquí nos habla de que el Señor Jesucristo es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y nos vamos, hermanos, al libro de Hebreos, ya casi al final, después de Gálatas, Efesios, Filipenses, y seguimos más adelante, está el libro de Hebreos. Y aquí, hermanos, este escritor, inspirado por Dios, enseñado por el Espíritu Santo, confirma lo que hemos leído ahí en el Salmo 110. Dice en el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, entonces, hermanos, pues comprobamos que lo que se nos enseña
en el libro de los Salmos, en algún otro libro, en los libros de Moisés, que son los Pentateucos, o en los profetas, pues vemos que son confirmados también con las enseñanzas, con las comparaciones que se hacen en el Nuevo Testamento. Entonces vemos aquí que dice, nos está hablando de Cristo, dice que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Y quién fue el que le dijo, tú eres mi hijo? Pues fue Dios, al que le llamamos Dios el Padre, al que las Escrituras también lo revela como Jehová, al que le llamamos Dios también, a este Dios de la Biblia, no a cualquier Dios, ¿verdad? Porque pues esa palabra encierra pues todo aquello que uno quiera, pero cuando lo definimos como el Padre, como Jehová, entonces pues ya sabemos que no es cualquier personaje, es únicamente al personaje bíblico. Entonces aquí también podemos ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo pues fue en la carne el Hijo de Dios. Y entonces pues aquí vemos cómo también el Padre lo nombra un sacerdote, y que vemos, hermanos, que Él es el único que tiene toda la razón con respecto a las enseñanzas que Él dio. Y de todas las enseñanzas que pudiéramos escuchar en el mundo, pues, hermanos, tienen que estar respaldadas por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No todo lo que se dice aquí en el mundo, pues vamos a decir, no, pues esto también me parece acertado, no, o esto también, pues creo que está bien. No, hermanos, solamente el Señor Jesucristo es el único que enseñó con verdad, con veracidad, con perfección la palabra de Dios. Y todos sus apóstoles y los demás creyentes de aquel tiempo se sujetaron a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros ahora en este tiempo tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. Así es que, hermanos, el perfecto sacerdote a quien podemos confiar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque aquí en el mundo pues llevan muchos el nombre de sacerdote, de ministro, no es malo, pero no podemos decir que todo lo que enseñamos es perfecto, ni tampoco los demás que nos escuchan, pues que sepan que hacemos ese trabajo, pero a veces nos equivocamos, y a veces nos equivocamos tan sorprendentemente, ¿verdad? Como el pontífice, el Papa, que también lo han comparado con el Señor Jesucristo y que dicen que es infalible, ¿verdad? Como seres humanos nos hemos equivocado al decir o al pues afirmar alguna cosa que realmente no está respaldado por las Escrituras. Solamente el Señor Jesucristo tiene esa autoridad completa según el orden de Melquisedec, un hombre, hermanos, sin genealogía, como dicen las Escrituras, sin conocer sus familiares, tuvo esa capacidad, tuvo esa decisión de honrar, de obedecer a Dios de tal manera, hermanos, que Dios lo honró, ¿verdad? Dándole este lugar de que fuera también un sacerdote, a quien pues Abraham le entregó los diezmos a este sacerdote que no lo conocía, hermano, que no sabía pues mucho de él, pero él salió a recibirlo, él salió a honrar
a, a ese Dios único, y el Señor lo honró de esta manera, haciéndolo su sacerdote, ¿verdad? Y era además rey, dice, de Salem. Y hermanos, bien, entonces también vamos a ver ahora que Jesucristo como Hijo de Dios es más agradable que cualquier cosa para el Padre. Para el Padre era agradable los sacrificios, las ofrendas que se daban, pero hermanos, tenían un límite. Sin embargo, nos dice aquí, vamos a ver en el Salmo 40, en el libro de los Salmos hay muchas, pues, declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, y que pues ya en este tiempo pues ya se cumplieron, ¿verdad? Porque el Señor Jesús ya estuvo en esta tierra, y comprobamos de que la palabra de Dios es única. Comprobamos que las Escrituras, que la Biblia es la palabra de Dios. Dice en el Salmo 40, versículo 6 al 8, dice aquí: respondió Jehová, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esas fueron las declaraciones del Hijo cuando estaba allá con el Padre, antes de que fuera engendrado en el vientre de la Virgen María y viviera en esta tierra como un ser humano. Vuelvo a leer este pasaje, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Efectivamente, hermanos, por más buena, por mejor que sea la ofrenda, no es tan agradable como pues el sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice aquí también, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Sí? En las escrituras, en los rollos, como se escribía antes, ¿verdad? En pergamino, en piel, en lo que escribieran y lo podían enrollar, pues eran pues porciones grandes, y ahí lo escribían. Bueno, pues hermanos, vemos que aquí el Señor Jesucristo está diciendo esto, y llegó el tiempo, ¿verdad? Cuando Él vino. Dice: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Esa es la declaración del Hijo, que el hacer la voluntad del Padre le agrada. Y bueno, pues el Señor espera también que cada uno de nosotros exprese lo mismo, le agrade o hacer la voluntad del Padre. Y hermanos, pues también como Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Nos dice en las Escrituras, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios determinó liberarlos, que ¿quién se sentaba al lado del faraón? Su primogénito, ¿verdad? Su primogénito, aquel joven, aquel adolescente, se sentaba al lado de su padre, de Faraón, porque él era el hijo. Igualmente, hermanos, aquí con Dios, pues
el Señor Jesucristo es el único, dicen las Escrituras, el Hijo de Dios, hablando en ese término, y Él pues es el único que tiene el derecho de sentarse a su diestra. Dice en el Salmo 110, versículo 1, Jehová, escribió el salmista, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hermanos, ese Señor, como lo expresa aquí el salmista David, como él también escribió cuando habla de que pues no vería corrupción, también ahí en el libro de Hechos se expresa, enseña de que David murió y David vio corrupción, David se fue sepultado y ahí quedó su cuerpo. Sin embargo, pues vemos que se habla de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues qué lamentable, ¿verdad?, que la creación de Dios pues no se sujete a Dios, no le respete, no le obedezca y haga lo que quiera, y al final pues no va a salir adelante, al final no va a prosperar, no va a decir hemos vencido y aquí estamos pues victoriosos, hemos dejado la ley de Dios, hemos dejado los consejos de Dios y lo hemos vencido. No, no es posible. Así es que pues el Señor Jesús está ahí, sentado a la diestra de Dios. Y vamos allá en el libro de Hechos, hermanos, en el capítulo 9, bueno, el pasaje es de Esteban, está cuando Esteban, hermanos, estaba siendo apedreado, vemos que dice que los cielos, él vio los cielos abiertos. Déjeme ver si, sí, gracias, Manny. 6, bueno. Sí, bien, pero donde nos habla de gracias, Misael. Sí, bien, un poquito más. Dice, permítame, en el versículo 55, donde dice, pero Esteban, capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a aquel lado, o en donde estaba, a la diestra, dice, amén. Estaba a la diestra de Dios. ¿Sí, hermanos? Pues así es.
El único que tiene derecho de estar a la diestra de Dios es su Hijo, Jesucristo. Y bueno, pues, hermanos, entonces, pues, qué interesante es conocer las Escrituras. Pues conocer las cosas de Dios, conocer el que es el creador, no nada más de esta tierra que para nosotros, pues tal vez antes era infinito, o era infinita la tierra, no sabían dónde principiaba ni dónde terminaba, pero para muchos podemos decir que es infinita porque no podemos llegar al otro extremo de esta tierra. Ahora, gracias a Dios, conocemos mucho de ella. Y hermanos, pero el universo es enorme, que aún hoy en día no le encuentran, pues, dónde principia y dónde termina. Entonces, hermanos, para el ser humano muchas veces, pues, al ver esta grandeza, no sé, como quedamos confundidos, quedamos aturdidos, quedamos sin pensar que alguien lo hizo. Y pensamos que todo esto se hizo de la nada, que todo esto no tiene un creador, que no hay nadie que lo haya hecho, que pues el hombre se formó de alguna forma, pues que no hay un creador. Imposible, yo creo que es imposible. Nada más si nos observamos nosotros, pues vemos que todo lo que tenemos está perfectamente y está hecho con un propósito de que podamos vivir, de que podamos utilizarlo bien, ¿verdad? Y entonces, pues ese creador es ese Dios de las Escrituras. Ese creador es ese Dios de Israel, de esa nación pequeña que está allá en medio del mundo, podemos decir, en el Medio Oriente. Ahí está, hermanos, y que han visto pues las grandezas de Dios, que han visto toda la ayuda que Dios les ha dado. Y bueno, pues, hermanos, entonces, ¿cuál es el propósito de que yo en esta mañana primeramente les haya mostrado de que no hay duda de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? La segunda cosa, de que como Jesucristo, como el Hijo de Dios, tiene el derecho de heredar todas las cosas. De que Jesucristo, como el Hijo de Dios, tiene también toda la autoridad. De que Jesucristo, como el Hijo de Dios, fue levantado de entre los muertos. El único hasta hoy que ha sido levantado de los muertos para no ver más corrupción. Por supuesto, en aquel tiempo varios se levantaron, o muchos se levantaron de las tumbas, pero después volvieron a morir. En las Escrituras no hay ningún testimonio donde nos diga que alguien más se levantó para no ver corrupción. Solamente nos habla de nuestro Señor Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, tiene todo el derecho de ser un verdadero sacerdote, un sacerdote perfecto que enseña, que no se equivoca en la palabra de Dios. Y hermanos, también como el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, es más agradable que los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía constantemente en el altar. Y hermanos, para finalizar, de que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, tiene todo el derecho de estar sentado a la diestra del Padre. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a
a quedarnos así como aturdidos, sorprendentes, que no sepamos, pues, cuál es la verdad, así como dicen, frisados, congelados, o vamos a quedar como el segundo tipo de persona que, pues, que no lo acepta, que dice, no, eso no es así, esto no es todo, no es así como la Biblia lo enseña, no, no estoy de acuerdo, hay algo mejor. Personas que se consideran que lo saben todo y que no aceptan las escrituras. O vamos a ser como el tercer grupo de personas, como pues aquellas personas que le aplaudían a Pablo y que también ahora vamos a aplaudirle al Señor Jesucristo y decirle, pues todo lo ha hecho bien, ¿no? Y todo esto es así y tiene razón, y quedarnos así nada más, como muchos se quedan y dicen, no, pues sí es verdad, tienes toda la razón, pero no hacen nada, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios espirituales, que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha transformado, que Dios, pues dice en el libro de Juan, que todos aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, y que ya no nacen por la voluntad de carne, de varón, sino por la voluntad de Dios. Hermanos, pues Dios quiere que nosotros pues sigamos adelante, así como ese pueblo de Israel, pequeño, casi exterminado, y que constantemente lo están atacando sin motivo, nada más molestándolo, ¿verdad? Están de testigo en esta tierra. Que así también, hermanos, pues los creyentes seamos los testigos fieles del Señor, que podamos compartir su palabra a todos. Y hermanos, la palabra de Dios no es nada más para la gente adulta, para la gente grande, sino también es para los jóvenes. También la palabra de Dios es para los niños. Y que, hermanos, pues no se, que los jóvenes no digan, bueno, pues los adultos que busquen a Dios, los adultos que caminen con Dios, porque ellos están, pues ya sus vidas ya la tienen corta y necesitan de Dios. Y nosotros, cuando tengamos la edad de ellos, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar a Dios. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere, sino que Dios quiere que todos le busquen, que todos crean en su palabra, que todos obedezcan, hermanos, su palabra. Y que en eso confiemos, hermanos, en esto confiemos, y no pues confiemos en el hombre, sino que confiemos en Dios. Bienaventurados, dicen las Escrituras, los que confían en Dios. Y que, hermanos, respetemos la palabra de Dios, que nos conduzcamos como la palabra de Dios nos enseña. Dice allá en el Salmo 146, versículo 3, dice, no confiéis en los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. También en el Salmo 118, verso 89, no tiene, pero nos habla también, hermanos, este pasaje que equivoqué la cita, que tenemos que confiar en el Señor. Déjeme ver si... En el versículo 9,
versículo 8 y versículo 9. Dice, mejor es confiar, no era 89, era versículo 8 y 9, que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos confiando en las demás personas. Y nos hablan de una manera de las cosas de Dios, de algunas cosas, nos hablan de otra manera, pero nosotros tenemos que tener firmeza y seriedad en la palabra de Dios. No vamos a hacer lo que el mundo nos enseña y nos dice en este tiempo con la tecnología, con el internet, con los celulares. Usted puede entrar y ver videos de enseñanzas, puede escuchar audio y le enseñan muchas cosas. Me decía una hermana que pues viendo enseñanzas, predicaciones por internet, que alguien predicaba y decía que no debemos de tomar Coca-Cola porque eso es del diablo. Y me decía, la hermana, oiga hermano, ¿es verdad que los que toman Coca-Cola se les pone los ojos rojos? Pues ¿quién no ha tomado una Coca-Cola y no se le va a poner rojos los ojos por una Coca-Cola? A lo mejor porque lloró, a lo mejor porque le pegaron, a lo mejor por alguna otra cosa. Pero una mentira, hermanos, y que muchos lo creen, ¿verdad? También decía otro hermano, por eso es importante escudriñar las escrituras, hermanos, conocer la palabra de Dios, porque en la gente adulta, en la gente anciana, llega el tiempo en que va perdiendo las facultades mentales. Y así había un hermano ya grande, muy fiel, siempre constante en la iglesia, pero llegó el tiempo de ser una persona ya mayor de edad y comenzaba a fallarle pues la memoria, a hablar algunas otras cosas que no, pues no consideramos no buenas, no normales, no malas, pero no normales. Y este hermano decía, creo que el demonio ya está actuando en este hermano, por eso habla así. Hermanos, por eso nosotros tenemos que tener nuestro fundamento y nuestros cimientos en la Biblia, lo que el Señor Jesucristo dice. También otro hermano decía, mira Toño, lo que pasa es que la iglesia es como una joven, dice. Viene uno y lo peina de un lado, viene otro y lo peina del otro lado. Y así pasa, hermanos, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos firmeza, fundamento en la palabra de Dios, pues nunca tenemos una línea pues segura de lo que creemos, de lo que hemos aprendido, de la forma en que vamos a vivir. Siempre andamos con temores, siempre andamos con preocupaciones. Pero hermanos, así como el Señor Jesucristo, todo lo que vimos aquí en el libro de los Salmos está respaldado por los escritos del Nuevo Testamento. Igual nosotros, hermanos, hagamos eso, afirmémonos en la palabra de Dios. Les decía que las escrituras no son nada más para la gente adulta o para los ancianos, sino también para los jóvenes, para los niños. Y ojalá jóvenes de los que están aquí y de los que puedan pues leer la Biblia o escucharme o leerme, pues que construyan una iglesia para el Señor, una iglesia grande, una iglesia enorme de jóvenes, hermanos, así que sean como esos jóvenes de las Escrituras que creyeron en el Señor, como aquel Abel, que él no tuvo la iniciativa de llevarle una ofrenda a Dios, lo tuvo su hermano Caín, pero él dijo, bueno, pues yo también le voy a llevar una ofrenda, y fue la mejor. Pero Caín tuvo la idea de llevarle una ofrenda a Dios,
y que jóvenes sean como ese joven Abel que le ofreció una ofrenda agradable al Señor. Que sean pues como ese joven Jacob, que no era el primogénito, pero anhelaba ser el primogénito. Porque ese mensaje venía de parte de Dios y él quería ser el primogénito. Y luchó y lo obtuvo y sirvió a Dios. También pues que sean como pues esos jóvenes de Daniel y sus amigos que estaban dispuestos a ofrendar su vida por el Señor. Y que no pongan sus ojos, toda su mirada en lo material, en lo terrenal, sino que también lo pongan en lo espiritual para servir a Dios. Que sea una iglesia grande de jóvenes, abundantes jóvenes, y que no esperen hasta llegar a una edad donde ya se terminaron sus fuerzas y entonces sí, ¿verdad? Quieren estar en la iglesia, quieren servir al Señor. Que sean como esos jóvenes del Nuevo Testamento, como quién, como Juan, como Tito, ¿verdad? Como Timoteo, como Marcos, esos jóvenes que sirvieron al Señor. Pero que en este tiempo esos jóvenes se multipliquen. Hermanos, ese es el propósito por el cual yo les compartí estos pensamientos, estos pasajes bíblicos, para que pues en este tiempo Dios tenga una iglesia nutrida de jóvenes y que los adultos podamos estar con ellos, apoyándoles, ayudándoles para que puedan desempeñar también su trabajo y puedan pues servirle al Señor. Pues que Dios les bendiga, hermanos que están presentes, los hermanos que están en línea. Les invito a que hagamos una oración y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle pues que en este tiempo tan difícil Dios nos fortalezca. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para serte fieles, para ser firmes en tu palabra y que seas tú siempre nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra roca firme, Señor, y que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Que todos sigamos, Señor, pues perteneciendo a tu iglesia, ocupando un lugar dentro de tu iglesia, sirviéndote, honrándote, glorificándote, Señor, adorándote. Igualmente te pedimos porque la juventud se interese, Señor, por ser parte de la iglesia, por, Señor, obedecer la palabra de Dios, y serán aún más grandes que pensando que con sus pensamientos, con sus ideas, con sus trabajos van a ser personas grandes, pero más grandes serán si ponen toda su confianza en Dios y buscan a Dios y le sirven a Dios, y Dios hará de ellos personajes importantes, como Daniel, que fue, Señor, pues una persona importante en ese reino, como José, que fue, Señor, el segundo hombre, la segunda autoridad en Egipto. Gracias pues, Señor. Así es que, Padre, todo esto lo ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre precioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.